Pregunta 81. Calcular el límite de f de x, que es igual a 4 menos x cuadrada sobre 3 menos la raíz cuadrada de x cuadrada más 5, cuando x tiende a 2. Para resolver la operación se multiplica por el denominador con signo distinto para aplicar binomios conjugados. Quedaría como 4 menos x cuadrada sobre 3 menos raíz cuadrada de x cuadrada más 5. Es operación por 3 más la raíz cuadrada de x cuadrada más 5 sobre 3 más la raíz cuadrada de x cuadrada más 5. Después se simplifica y quedaría como 4 menos x cuadrada por 3 más la raíz cuadrada de x cuadrada más 5. Todo eso sobre 9 menos x cuadrada más 5. Después se simplifica y quedaría como 4 menos x cuadrada por 3 más la raíz cuadrada de x cuadrada más 5. Todo eso sobre 4 menos x cuadrada. Después se sustituye el valor y quedaría como 3 más la raíz cuadrada de x cuadrada más 5. Ya solo se resuelve y quedaría como resultado 6. Pregunta 82. Si la función de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2, ¿a qué valor se aproxima f de x si x se aproxima a 2? Este problema se resuelve factorizando el numerador como una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2, y se divide entre x menos 2, con lo cual se convierte en x menos 2 entre x menos 2, que se elimina y solo nos queda el x más 2, y como x tiende a 2, significa que x es 2. Sustituimos el valor de x por el 2 y nos quedaría 2 más 2, que se define como 4. Pregunta 83. Dada la función f de x, que es igual a x más 3, que se muestra en la siguiente gráfica, encuentra cuál es su límite cuando x tiende a 1. Esto se resuelve fácilmente sustituyendo de manera directa en la función de x. Como x tiende a 1, solo se sustituye en x más 3, quedaría 1 más 3, lo cual se resuelve como 4. Pregunta 84. La función de posición de una partícula está dada por st igual a t a la tercera menos 9 medios de t al cuadrado menos 7t para t mayor o igual a 0. ¿En qué instante de t la partícula alcanza una velocidad de 5 metros sobre segundos? Como la derivada de la posición de una partícula es la velocidad, se obtiene con s' de t igual a 3t cuadrado menos 9t menos 7. Y como se requiere saber en qué instante t la velocidad será 5 metros sobre segundo, entonces queda 5 igual a 3t cuadrada menos 9t menos 7. Nos lleva a una ecuación cuadrática. Quedaría al final 0 igual a t cuadrado menos 3t menos 4. Al final nada más quedaría 0 igual a t menos 4 por t más 1. Al final llegamos que t1 es igual a 4 y t2 es igual a menos 1. Se elige t1 igual a 4 como respuesta correcta, por ser el valor positivo. Pregunta 85. Un objeto en caída libre recorre una distancia de 4.9 t cuadrados metros en t segundos a partir del momento en que se dejó caer. ¿Qué distancia ha recorrido después de 2 segundos? Esto se resuelve sustituyendo el 2 en la t, que quedaría d por 2, que viene siendo 4.9 por 2 al cuadrado, y su resultado vendría siendo 19.6 metros. Pregunta 86. Una partícula describe una trayectoria de acuerdo con la función cúbica y igual a 2t al cubo menos 4t al cuadrado más 5t menos 2 en metros en t segundos. Calcular la distancia que recorre cuando t igual a 1 segundo. Como t es igual a 1 segundo, solamente se sustituye 1 en el lugar de t y quedaría y por 1, que vendría siendo 2 por 1 al cubo en este caso, menos 4 por 1 al cuadrado, más 5 por 1 menos 2, y todo esto da como resultado 1. Y como viene siendo distancia, el resultado es 1 metro.
Pregunta 93. Dada la función f de x es igual a 3x cuadrada más 2x más 1, encontrar la abscisa al origen donde se encuentra el mínimo. Para obtener el resultado, se calcula la primera derivada de la función, que sería igual a f'x igual a 6x más 2. Después, se iguala la derivada a 0 y se calcula el valor de x. Si f'x es igual a 6x más 2 igual a 0, x sería igual a menos 1/3. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Pregunta 94. Calcula el máximo de la siguiente función. F de x igual a x cúbica menos 3x más 2. Para encontrar el resultado, debemos calcular la primera derivada de la función, que sería f'x igual a 3x cuadrada menos 3. Posteriormente, se calculan sus raíces. X es igual a 1, x es igual a menos 1. Se calcula la segunda derivada de la función. En este caso daría f'x igual a 6x. Por último, se sustituyen los ceros de la primera derivada. F menos 1 igual a menos 6, con lo cual encontramos el máximo. Y f1 es igual a 6, con lo cual encontramos el mínimo. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Pregunta 95. Calcula el mínimo de la siguiente función. F de x es igual a x cúbica menos 3x más 2. Para encontrar el máximo se calcula la primera derivada de la función, que sería f'x igual a 3x cuadrada menos 3. Después se calculan sus raíces, serían x igual a 1 y x igual a menos 1. Después se calcula la segunda derivada de la función, que sería f'x igual a 6x. Posteriormente se sustituyen los ceros de la primera derivada. F menos 1 igual a menos 6, con lo cual encontramos el máximo. Y f1 igual a 6, con lo cual encontramos el mínimo. La respuesta es el inciso B. Pregunta 96. Dada la función f de x igual a 2x cúbica menos 2x más 3, encontrar la segunda derivada. Para obtener el resultado, se calcula la primera derivada de la función, que sería f'x igual a 6x cuadrada menos 2. Después procedemos a calcular la segunda derivada. En este caso, sería f'x igual a 12x. La respuesta es el inciso C. La pregunta 97 nos dice: encuentra la derivada de la función y igual a 4 entre x y selecciona la respuesta correcta. Para ello, primero sacaremos el recíproco de la función, es decir, subiremos la x que está abajo hacia arriba, quedándonos y igual a 4x a la menos 1. Después derivamos esa función utilizando la fórmula de x y le da un exponente, quedándonos 4x a la menos 2. Después le sacaremos recíproco de nuevo a la x para que tenga un exponente positivo. Para ello lo bajaremos al denominador con exponente positivo, quedándonos la función de y igual a menos 4 entre x al cuadrado, siendo esta la respuesta A. El enunciado 98 nos dice: determina la tercera derivada de la función y igual al logaritmo natural de x. Primero sacaremos la primera derivada de la función. Para ello utilizaremos la fórmula de la derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de la función entre la función.
dándonos como resultado que la primera derivada de la función es y igual a 1 entre x. Después, para seguir derivando, le sacaremos recíproco a la x para subirla al numerador, quedándonos que la primera derivada de la función es y igual a x a la menos 1. Después, para sacar la segunda derivada, vamos a utilizar la fórmula de x elevado a un exponente, quedándonos como resultado que la segunda derivada de la función es igual a menos x a la menos 2. Después, utilizando la misma fórmula, sacaremos la tercera derivada, quedándonos que la tercera derivada es igual a 2x a la menos 3. Por último, le sacaremos recíproco a la x para que quede con un exponente positivo. Para ello bajaremos la x con su exponente positivo, quedándonos que la tercera derivada de la función es y igual a 2 entre x al cubo. El enunciado 99 nos dice estimar el área aproximada limitada por la curva y igual a x cuadrada más 3, desde x igual a 0 hasta x igual a 2, utilizando 5 rectángulos superiores. Después, para calcular la base de cada rectángulo, necesitamos conocer el límite superior, el inferior y el total de rectángulos que vamos a hacer. Para calcular la base, vamos a restar el límite superior menos el inferior y el resultado lo vamos a dividir entre el número total de rectángulos, dándonos como resultado 0.4. Después, una vez que tengamos calculada la base, vamos a tener que obtener la altura de cada rectángulo. Para ello, iremos sustituyendo el valor de x en la función que nos dieron, es decir, vamos a sustituir x en la función y igual a x cuadrada más 3. Con los datos de la base y altura de cada rectángulo, procedemos a multiplicar la base y altura de cada rectángulo y después la vamos a sumar, dándonos como resultado 9.52 unidades cuadradas. El enunciado 100 nos dice cuál será el área aproximada bajo la curva de la región marcada. Para ello, primero indicaremos los puntos conocidos, es decir, los puntos que podemos notar fácilmente, que sería A 1,2, B 3,6, C 5,14. Después, con base en esos puntos, vamos a trazar rectángulos que tengan como altura esos puntos, lo cual nos va a dar 3 rectángulos que tengan como base 2 y de altura el valor indicado en la gráfica, que sería 2, 6 y 14 unidades. Después vamos a determinar el área de cada uno de los rectángulos. En el caso del primer rectángulo, su base sería 2 y su altura 2, por lo tanto su área sería 4 unidades cuadradas. En el caso del rectángulo 2, su base sería 2 unidades y su altura sería 6 unidades, por lo tanto su área sería 12 unidades cuadradas. En el rectángulo 3, su base sería 2 unidades y su altura sería 14 unidades, por lo tanto su área sería 28 unidades cuadradas. Después vamos a sumar los resultados para determinar el área total, que sería sumando el área de los 3 rectángulos, es decir, sumar 4 más 12 más 28, que nos daría como resultado 44 unidades cuadradas.